Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, Andrés. Buen día. Quito necesita un montón de cosas para la nueva administración. Tiene un montón de retos, pero empecemos por la parte política, porque desde hace mucho tiempo Quito no tiene ese líder conductor, ese líder por el cual la gente gira alrededor de su líder. Se ha ido perdiendo eso en el tiempo. ¿Cómo recuperarlo? Empecemos por ahí. Gracias, Milton. Buenos días. Ese es uno de los problemas más acuciantes de la capital, la ausencia total de liderazgo que le permita retomar el rol que a la ciudad de Quito le ha correspondido históricamente. Un liderazgo lo que hace es primero liderar un equipo de gestión de personas más calificadas en la gestión gubernamental del municipio. Segundo, pone las cosas claras y tercero, le comenta a la ciudadanía, le informa a la ciudadanía hacia dónde va el municipio. Durante los últimos años no hemos sabido cuál es el derrotero de la capital y por eso hemos sufrido 2 ataques terroristas en el 2019 y el 2022, en donde las autoridades brillaron por su ausencia. En otros casos hubo autoridades aplaudiendo a los que vinieron a hacer daño a nuestra ciudad, no a los que vinieron legítimamente a protestar, sino a los terroristas, a los delincuentes, a los mafiosos, a los vándalos que vinieron a atacar nuestra ciudad. Entonces, esos 2 acontecimientos reflejan la ausencia total de un liderazgo que en lugar de oponerse a insucesos de esta naturaleza, simplemente estuvieron o aplaudiendo al disimulo o colaborando indirecta o directamente con esas circunstancias. Es que ese es el problema, ¿no? Porque en el 2019 lo que pasó en Quito fue muy grave, muy grave. Y nos quedamos todos preguntando cuándo va a volver a ocurrir. Y ocurrió en el 2022. Claro. La pregunta es, ¿puede volver a ocurrir? Sí, pero claro, ¿Y qué vamos a hacer? totalmente. Estamos enfrentando a una franquicia internacional que lo que busca es caotizar las capitales de las ciudades donde se producen los fenómenos políticos. Quito es el epicentro de la política en el Ecuador. No dejará esa condición, aun cuando suceda muchas cosas, no dejará de ser así. Entonces, dentro de la franquicia internacional, yo vi la semana anterior unas tomas de la televisión de unas manifestaciones en Bogotá, absolutamente parecidas a las que pasaron en Quito, encapuchados, violentos, destruyendo las paradas de transporte público, agrediendo a la policía. Lo mismo pasó aquí en Quito, lo mismo va a suceder nuevamente si es que no existe un liderazgo ponderado, firme y contundente que diga a los maleantes y a los mafiosos que no les vamos a entregar la capital y que vamos a defender a nuestra ciudad. Y Andrés ciudad. Páez ofrece ese liderazgo fuerte que no hemos tenido. Recuerdo la última vez que salió un alcalde ahí a correr en los Chiris, fue Mauricio Rodas, que fue un ratito y después ya no volvió a salir. En una marcha que yo la lideré. Ajá. Por la ley de herencia y plusvalía. Claro. Desde ese día, que fue junio del año 2015, del año 2015, sí, del año 2015. Desde ese día han pasado 7 años y no ha vuelto a verse la presencia de un alcalde. ¿Y cómo se hace? Bueno, yo, sin ser autoridad, he estado en las calles liderando esos acontecimientos de defensa de los ciudadanos y de defensa de la ciudad, y siendo autoridad, pues con mayor razón. Eso es un deber que todos tenemos que cumplir y tenemos la obligación de defender a nuestra ciudad. Yo soy el que más defiendo el derecho a la protesta. Todos tienen derecho a protestar, por supuesto, y si viene el señor Issa, lo he dicho y lo ratifico, el municipio le otorgará los permisos que corresponden de acuerdo a la normativa vigente, le ofrecerá las garantías para que él pueda hacer los reclamos que él merezca, pero si es que pinta una pared, destruye un vidrio o comienza a provocar los daños consabidos a bienes públicos o privados y a las personas, como lo han hecho, reventando las llantas de los taxis, obligando a que se cierren los negocios, los pequeños negocios especialmente, saqueando las panaderías, eso yo no voy a permitir y vamos a actuar con todo el peso de la ley, porque aquí esta ciudad se la respeta. 8:52, estamos conversando con Andrés Páez, candidato a la alcaldía de Quito.
Ahora sí, vamos a hablar de los otros retos, ya que en lo político más o menos queda claro. ¿Por dónde empezar qué tanto perfume? Estaba aprovechándole un poquito de alcohol al micrófono. No estuvo nadie ahora. No huele a azufre. Pasa es que a mí me dio un COVID fuerte, Sí. hace un poquito más de un mes, pero muy fuerte. ¿Hace cuánto tiempo? A fines de agosto. Pero ya vacunado y todo. Sí, con 3 vacunas, pero muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Estamos hablando de las vacunas Muy fuerte. anti-COVID, por si Pero acaso, las ¿no? vacunas me salvaron porque no tengo ningún daño en los pulmones. Lo que tuve es del malestar, ¿no? 9 días de malestar, tremendo malestar. Entonces ahora estoy, digamos que nuevamente en los cuidados al máximo y llegué con mascarilla, de hecho, y sigo usando mascarilla, porque no quiero que me vuelva a dar. Sí. Esas vacunas que sirven, las otras vacunas que se están reproduciendo en el país, lamentablemente, que tienen que ver con la delincuencia, y ya llegaron a Quito. Y en Quito hay la proliferación de grupos delictivos, y la cosa no está fácil en Quito. No estamos al nivel de Esmeraldas o de la zona 8, pero el tema de seguridad, hoy justamente decía el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, que se está contaminando de la política electoral el tema de la seguridad, pero sí es una responsabilidad también de los alcaldes colaborar en el tema de seguridad. Totalmente. ¿Qué haría en Respa en el caso de llegar? Primero, no aludir a las famosas competencias, porque la gran muletilla para excusarse de la tarea de asumir la inseguridad como un tema del día a día de los quiteños es que no es competencia mía, es competencia del gobierno central. A la gente que le asaltan no le interesa de quién es la competencia, lo que la gente quiere es que le resuelvan el tema de una inseguridad galopante que ha desbordado el límite de lo imaginable aquí en la ciudad. Hay el 40% de las unidades de policía comunitaria están o desmanteladas o cerradas o simplemente sin funcionamiento por varias razones. Hay que volver a poner a funcionar ese 40% de unidades de policía comunitaria. Segundo, hay que conectar el sistema informático de los Ojos de Águila. Las imágenes van a Lichimbía, donde está la central de la 911, pero mientras de Lichimbía llaman hasta la UPC, se pierden minutos valiosos y ahí los delincuentes operan. Entonces hay que tener un sistema espejo para que las imágenes vayan simultáneamente a Lichimbía y también a la UPC, donde el policía está monitoreando. Y si ve que en las cámaras se registra una escena de delitos, entonces puede disponer que el patrullero o la moto salgan a reprimir el delito. Tercero, hay que hacer un acuerdo abierto con la Policía Nacional para dotarles de lo que sea necesario, especialmente combustible, que no lo tienen, motocicletas, vehículos, para que cada una de las UPC esté bien capacitada para enfrentar al delito y pedirle a la policía también la asignación del personal. Hay un anuncio del presidente de la República de un considerable incremento de policías. Eso es una buena noticia porque nos permitirá también tener un mayor número de policías en la custodia de las calles. Pero ahí no termina el problema. Hay un problema de fondo que está detrás de todo esto de la delincuencia. Si vemos que el 60% de quienes delinquen son personas que no han terminado la primaria y un 60% pertenecen a los 2 últimos quintiles de pobreza. Eso significa que también hay que resolver los temas de desempleo, de subempleo, de marginalidad, de ausencia de oportunidades, de carencia de proyectos, de emprendimientos, de ausencia de microcrédito, porque toda esa gente, no lo justifico de ninguna manera, pero toda esa gente efectivamente debería ser enrolada en actividades productivas para que no sea enrolada en actividades delictivas. La Policía Metropolitana, los agentes de tránsito, los AMC, los agentes metropolitanos de control, deberían participar en el tema Por de supuesto, seguridad. ¿Cómo? tiene que haber un redimensionamiento de la policía municipal. Yo prefiero que estén los policías como un órgano auxiliar de la Policía Nacional, a que estén 4 motos persiguiendo a una persona que ha violado el pico y placa. Claro. O sea, yo creo que tenemos prioridades en la ciudad. Es importante el pico y placa por el tema de la circulación, pero más importante es combatir el delito. Entonces, la policía municipal tiene que ser un órgano auxiliar de la Policía Nacional para convertirse en un agente de represión del delito, de combate a la delincuencia y que no estén dedicados a quitarles las cosas a unos pobres vendedores ambulantes que pierden con eso su capital de trabajo. Eso es una barbaridad que tampoco la voy a permitir. El tema de la movilidad.
es bien importante lo que está pasando. Ojalá el metro empiece a funcionar en enero, ojalá el nuevo alcalde reciba ya el metro trabajando, pero aquí el reto también es eh, eh, la reorganización de las frecuencias de los buses que van arriba, el tránsito en la ciudad. Eso es muy complicado. Hay varias cosas que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, descentralizar las actividades administrativas del municipio a las administraciones zonales. Te pongo un ejemplo. En San Antonio de Pichincha no hay una ventanilla para pagar el agua, de verdad. Y la gente tiene que venir a Quito a pagar el agua, O desde San Antonio de Pichincha. el Banco del Barrio, el Claro, municipio. pueden pagar ahí, pero hay mucha gente que viene aquí. Entonces, es una primera medida. Segundo, yo seré el primero en aplaudir si es que el actual alcalde pone en funcionamiento el metro. Ojalá sí sea, porque me parece una mezquindad el decir, ojalá no sea para ser yo el que inaugure. No, pues ojalá entre a funcionar, ¿no? Tercero, tiene que haber un sistema integrado de transporte y el municipio tiene que desarrollar dos ramales que son fundamentales. El uno desde la última parada, la del antiguo aeropuerto hasta la Ofelia, y el otro desde la misma parada hasta perdón, Carapungo, Calderón, Marianita, Zavala y Ciudad Bicentenario, que es una zona densamente poblada. Aparte de eso, hay que hacer los alimentadores desde los extremos norte, sur, este y oeste de la ciudad para que alimenten de pasajeros al metro y que el metro pueda tener sostenibilidad financiera. Y aparte de eso, hay que generar otro tipo de soluciones viales. Por ejemplo, la primera que hay que comenzar los estudios es del paso entre la parada de la Morán Valverde del metro hasta Conocoto, para que todo ese tráfico le desintoxique lo que es la avenida General Rumiñahui en parte, pero fundamentalmente la zona del Trébol, que es de alta congestión. Entonces, este conjunto de medidas va a permitir que efectivamente tengamos una mejor movilidad. Ahora bien, hay soluciones viales que tienen que ejecutarse. La perimetral paralela a la Simón Bolívar es inaplazable. Y además hay que llamar a los propios transportistas. Me parece un error entrar a disputar con los transportistas, cuando es con ellos con quienes se tiene que generar el sistema de alimentadores para provocar este circuito integrado de servicio público de transporte. Entonces, también hay que revisar el concurso de rutas y frecuencias, en donde el propio municipio quiere plantear la nulidad, lo cual jurídicamente es cuestionable. Pero no todos están contentos, hay una parte que está satisfechos, pero creo que el concurso en general tiene que ser reformulado para tener un acuerdo con los transportistas, pero ahora sí exigirles que efectivamente haya una mejora en el servicio. Y cierto, hay que además reemplazar viejas unidades por buses eléctricos, Eso por así. vehículos El eléctricos trolebús, por para... ejemplo, del primer lustro de 1990, están todavía en Y, funcionamiento. y, y, Empezaron con un tema de eléctrico, hoy son a 10, más y, contaminantes que cualquier. Y ya que lo mencionas, ese es un tema crucial para la ciudad. ¿Por qué? Porque hay que automatizar el cobro de lo que es Ecovía y trolebús. ¿Por qué? Porque hay una corrupción galopante en esas dos áreas. Entonces, el rato en que tú puedes controlar la recaudación diaria de eso, puedes titularizar el saldo, es decir, con lo que diariamente recaudas, destinas una parte a los gastos administrativos y de gestión, ¿no? Obviamente. Pero hay un saldo que te queda remanente, que es una utilidad. Esa utilidad se titulariza y te permite adquirir préstamos para poder desarrollar todos estos proyectos de movilidad que son necesarios para Quito. Solución Guayasamín. Bueno, hay un arbitraje que en este momento se está cumpliendo en Bogotá, en donde la empresa que estaba a cargo o que ganó la licitación de esta obra le demanda al municipio de Quito y entiendo que el arbitraje está en un punto en donde el municipio de Quito podría ser condenado a pagar algo así como 40 millones de dólares de multa y como 20 millones de indemnización. Es decir, estamos hablando de 60 millones. Eso hará que necesariamente tengamos que sentarnos con esta empresa y ver de qué manera vamos a solucionar. Porque yo te digo, Milton, yo no voy a pagar 60 millones de dólares, como si nos sobrara la plata. Yo no voy a pagar 60 millones de dólares. Eso hay que buscarle una solución. Hay que buscar una salida a ese tema. Hay que buscar una salida. Y si el arbitraje sale en contra del municipio de Quito, que tiene calidad de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada,
pues el municipio de Quito tendrá que buscar una solución, porque yo al menos como alcalde, y que me escuchen los ciudadanos, yo no voy a pagar 60 millones de dólares de indemnización, imagínate lo que es ¿Cuál es eso. la demanda que hay? Lo que la empresa contratista exige es el cumplimiento del contrato, es decir, Para construir la que solución. le dejen ejecutar la solución vial Guayasamín. Eso es lo que pide. Pero hay que hacer la solución, Sí, ¿o no? claro, claro, hay Pero que no con hacerla. ellos, Hay que hacerla. Bueno, con ellos o sin ellos, pero hay que hacerla. pero Porque no con demanda de por medio. Milton, exacto. Cuando salga la sentencia, tenemos que sentarnos. Y yo me pongo en los zapatos. Mucha gente que ahorita nos está escuchando está haciendo fila antes de ingresar al túnel de Guayasamín para venir a Quito. Y yo me pregunto si esa gente que está irritada detrás del volante por la cantidad de tráfico que hay, por la imposibilidad de entrar a la ciudad de Quito, por la lentitud con que se mueve el tráfico, le importa quién ejecute la obra, si es que es A, B o C. A la gente lo que quiere es que hagan una obra. Sí, no importa Entonces, que es yo, chino y de o sea, si Bangladesh, de puede ser, Mongolia, exacto, o sea, entonces yo como alcalde, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar la obra, pero tengo que ver por el bienestar de la ciudad, pues yo no voy a buscar, por ejemplo, decir, a ver, ahora vamos a perforar otro túnel por un lado y paralelamente pagar 60 millones por acá, eso yo no voy a hacer, porque tengo que cuidar el dinero de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo elegir? Primero, poner a buen recaudo el dinero de la ciudad. Segundo, hacer que eso se construya de manera inmediata, para darle una salida a esa pobre gente que quiere entrar a la ciudad y que no tiene facilidades y que luego en la tarde quiere irse de regreso a los valles y que tampoco tiene facilidades. Hay que ponerse en el zapato de la gente. Ya tenemos la oportunidad porque nos faltan algunas entrevistas hasta febrero para seguir desarrollando las propuestas. Eh, Andrés, ¿qué dicen las encuestas? Las Bueno, últimas. bueno, vamos Porque bien. las anteriores sabemos. Vamos bien significa que Vamos bien. vean que no hay segunda vuelta. Vamos bien. Vamos bien y yo estoy contento porque, chuta, casi sin recursos, haber trepado del 4% a más del 15%, realmente es, o sea, yo estoy muy contento con el rendimiento, pero yo seguiré trabajando como si estuviera al último, porque yo soy viejo en la política, de lo cual, por cierto, me honro. Yo no oculto mi condición de político, ni hago política hablando mal de la política. Más bien yo me precio de mi experiencia política porque la quiero poner al servicio de la ciudadanía, porque esta ciudad ya no puede seguir improvisando con aventureros, con mercenarios que vienen a buscar una posición en la ciudad que lo que necesita es una gran dosis de experiencia. Claro, combinada con el entusiasmo de los jóvenes, que son un gran motivante y un gran impulso, que son realmente un combustible para la política, pero también se necesita de un poco de canas para hacer una gestión como la que en este momento tan crítico la ciudad merece, sobre todo cuando está expuesta, no sé, espero que no sea pronto, pero expuesta siempre a otro criminal ataque terrorista que le afecte. Entonces se necesita experiencia para manejar la ciudad. Bueno, no que no sea pronto, que no sea nunca. Ojalá no sea nunca, pero desgraciadamente los que sabemos los entretelones de estos temas, sabemos que no cesarán en sus propósitos de destruir nuestra capital y que la vamos a defender. 9:05, tenemos que terminar. Andrés Páez, candidato a la alcaldía de la Muchas capital gracias, de la Milton. República. Buenos días y tenemos que terminar también.